La Asociación Evangelística Sume Acá, incorporada, está bajo la dirección del pastor Abraham Cruz, quien es el fundador y presidente. Bienvenidos y Dios lo bendiga a todos. Este es su hermano Abraham Cruz con los estudios bíblicos. Que se gocen en gran manera. Dios le bendiga a todos. El tema de hoy es los 9 dones del Espíritu Santo. Busquemos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8, 9 y 10. Corintios, capítulo 12, versículos 8, 9 y 10, para que lean juntamente conmigo. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Oremos a Dios. Padre, gracias Señor por este estudio de hoy. Pon palabra en mi boca, Dios mío, y que esta palabra, Señor, toque a muchos en el día de hoy y el estudio llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar, como dije, los 9 dones del Espíritu Santo de Dios. Es un estudio bastante largo y voy a tratar de acortarlo un poco, ya que la Biblia está llena de estudios y de tantas cosas que no se pueden dar los estudios todos en un día. Es más, no se puede dar ni un año. Hace tiempo atrás yo di el estudio de Apocalipsis en la iglesia, como hace unos cuantos años atrás, y me duró 9 meses. Y eso que lo cortamos bastante. Y con todo eso estuve dando estudio de Apocalipsis 9 meses. Pero hoy es el estudio, los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Don o dones. Dice diccionario, dádiva, regalo o talento, material o inmaterial. O sea, en otras palabras, lo que el hombre le da estudiando en la escuela, estudiando en la universidad, estudiando en el colegio, en el instituto, en seminario, en diferentes sitios. Y es que Dios da. Por eso que dice material e inmaterial. Y es que Dios da, que viene directamente del cielo. Vamos a hablar sobre eso ahorita, ¿verdad? Eso se encuentra en el diccionario enciclopédico 2007, página 360. Ahora vamos a decir las palabras, que ustedes sepan lo que vamos a hablar hoy de las palabras. Son 9 palabras. Dice, la primera es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Así están en la Biblia, en ese orden como yo lo hablé ahora. Pero ahora vamos a clasificarlos, ponerlos en orden de 3 en 3, para que sepan y se haga más fácil para ustedes entender el estudio de hoy y la palabra del Señor. Yo trato siempre de hacer los estudios lo más sencillo posible. Ahora vamos a verlo en forma de clasificarlos en esta forma. Primeramente, poder para saber en forma sobrenatural. Escucha, este es el primer que clasificamos. Poder para saber en forma sobrenatural, que son 3. ¿Cuáles 3 son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Ahora, el otro, poder para actuar sobrenatural. Escucha,
poder para actuar sobrenatural, fe, milagros y sanidades. El otro es poder para hablar sobrenatural, profecía, género de lengua y interpretación de lengua. Ahora, ya que hemos puesto en esa forma de 3 en 3, para que se le haga a usted más fácil conocer y saber el estudio, vamos ahora a aplicar autores. Vamos a explicar primero la palabra sabiduría, que es la primera que viene en el estudio, porque nosotros sabemos que hay dos clases de sabiduría. Usted dirá cuáles. Bueno, para mí y para usted también, que quizá sabe y ha estudiado sobre estos dones, hay personas que tienen una sabiduría que a través de los años han aprendido diferentes libros y con eso han podido saber y entender las cosas. Es una sabiduría, como yo digo, material. No es mala, pero entonces es una sabiduría que viene del Señor. Sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? La dice en la palabra que nosotros hemos leído. Sabiduría quiere decir conjunto de conocimientos profundos. Se encuentra en el diccionario enciclopédico 2007, página 901. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué usted está hablando de un diccionario mundial y no bíblico? También hablamos de diccionario bíblico, pero tenemos que saber que hay, como dije ahorita, dos clases de sabiduría. Y por eso es que esta sabiduría humana dice conjunto de conocimiento profundo. El diccionario lo dice. Pero si nosotros hablamos bien, sabemos también que está en esa palabra sabiduría que viene directamente del Señor. Cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico Mixpa, más de 47 años atrás, 48, fui a un culto un día y había este niño predicando, tenía como unos 10 o 11 años. Ese niño no podía estudiar todo ese tiempo la Biblia. Mientras trajo un mensaje, un mensaje tan tremendo que yo me quedé boquiabierto. Como te digo, me quedé de una forma que no sabía cómo explicarme. Yo, como ese muchacho, pudo hablar así, diciendo los textos, explicando cuánta cosa hay poco a poco. Me quedé yo sin palabras, como me quedé ahorita, sin palabras, porque era directamente de Dios. La sabiduría de ese muchacho venía de Dios, porque no tenía tiempo para estudiar en universidad, en seminario, instituto o universidad que hagan estudios bíblicos. No, pero tenía una sabiduría terrible. Por eso usted se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con quien hablaba. Era Esteban. Decían, ese hombre, Esteban, el diácono, que habla de una forma tremenda. ¿Quién le dio esa sabiduría a ese hombre? Esa sabiduría viene solamente de arriba, solamente de Dios. Porque está la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Ahora, son dones. ¿Qué quiere decir don? Como dije ahorita, quiere decir regalo. Es un regalo. Dios les regala eso a ustedes. También se los regala a la gente de afuera. Se los regala también, porque yo lo he visto. Hay científicos, hay gente que saben tanto de tantas cosas, que eso es terrible. Entonces, Hechos capítulo 7, versículo 10, Esteban mismo, hablando de José, cuando José fue a Faraón, entonces habla y dice que él estaba hablando con Faraón, rey de Egipto, con una sabiduría terrible. Y le dio gracia y sabiduría de Faraón, rey de Egipto. Él decía, pero este hombre, ¿quién le dio esa sabiduría? ¿Por qué sabe tanto? Nosotros estamos aquí con un propósito. Y es para buscar a Dios una forma especial. Pero le digo una cosa, se lo voy a decir ahora y quizás se la diga más tarde, otra vez. Usted no tiene que ayunar y orar tanto tiempo y tantas horas, tantos días para recibir estos dones. Usted dirá, este está fuera de la Biblia, ¿no? Es un regalo. Un regalo que Dios le dio a la iglesia. Ahora, ¿hay que ayunar, hay que orar? Seguro que sí.
ayune y ore, yo oré, yo ayuné y eso ayunaba cada rato y era orando todavía, despierto madrugada a orar y a clamar al Señor. Tengo que hacer eso, buscar de Dios en una forma especial. Cuando yo era muy joven, yo era ignorante y estaba yo hablando de cómo yo podía orar y ayunar para que Dios me diera dones. Entonces empecé a ayunar y orar pensando que tenía que hacerlo para que Dios me usara en gran manera. Yo quería que Dios me usara. Yo no sabía que sí es bueno orar y ayunar, pero sabía que esos dones son un regalo de Dios. Dios te los da, te los regala. Te los regala a ti. ¿Por qué? Cuando yo me convertí, yo no había ayunado ni orado ni nada. Y ya yo sentía que tenía esos dones del Espíritu Santo, no fue especial. Fui a orar por una muchacha que era paralítica. Y el Señor la levantó, una niña, digamos, algunos 10, 11 años. Ese fue el primer milagro que yo recuerdo que Dios me usó a mí. Yo no había orado, no había ayunado, no había dicho que, no, simplemente dije, déjame orar por ella, porque muchos hermanos oraron por ella y como yo era nuevo, pues no me atrevía a orar por ella. Y cuando terminaron de orar, yo dije, yo puedo orar por ella. No querían que orara por ella, pues ya nosotros oramos. Yo después yo siento orar por ella, yo siento orar por esta niña. Y oré, ¿verdad? Y entonces Dios la levantó y empezó a caminar. O sea, eso más tarde para la sanidad. Pero estoy diciendo que todos los dones, todo, son regalos de Dios. Ayune y ore. Busque del Señor. Haga vigilia. Lea la Biblia. Estudie la palabra. Vaya a la iglesia. Pero siempre recuerda que los dones los da Dios como regalo. Lo dio a Esteban, se lo dio a José en los días de Faraón, se lo dio a Moisés, se lo dio a Pedro, a toda esta gente se lo dio regalos, ¿verdad? Eso es la sabiduría que viene directamente de Dios. Y aún antes de yo ir al Instituto Mixpa, ya yo predicaba la palabra, la gente le gustaba, la gente se alegraba. Eso es una bendición tremenda. La gente empezaba a danzar, a alabar al Señor, a brincar, a correr, eso, a hablar lenguas, una cosa especial. Y todavía no había ido a un instituto, porque la sabiduría viene de Dios. Ahora está la palabra ciencia, conjunto de conocimiento y objetos sobre ciertas categorías de hechos, objetos o de fenómenos. La ciencia es diferente. Por la ciencia que habla el Señor es cuando esta gente que Dios ha levantado. Ahora mismo, quiero decirles que hay científicos que son cristianos. Científicos son cristianos. Y si tú lo hablas a ellos, dicen, desde que yo era pequeño, que tenía 10, 11 años, ya sabía muchas cosas. Dios me reveló tantas cosas y llegué a ser científico. Porque viene directamente de Dios. Esta ciencia que hay ahora, vamos a hablar un poco más. Esta tecnología que hay ahora, que estamos usando nosotros, ¿verdad? Usted me está viendo, como dije unos cuantos estudios atrás, me está viendo quizás por el teléfono, por la tableta, ¿verdad? O por un iPad, o cosas diferentes. Esto es la ciencia de la tecnología que nosotros tenemos en estos días. Esto viene de Dios, no viene del hombre. Estos son regalos que Dios da. Y esos regalos Dios se los dio a la iglesia, la ciencia, para que cuando el hombre habla, la gente dice, wow, ese hombre habla con palabras grandes, ese hombre es bien inteligente, ese hombre es bien tremendo. Y no solamente eso, sabe cómo dirigir una iglesia, cómo hacer las cosas en la iglesia, sabe cómo evangelizar, porque Dios mismo le revela las cosas, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Dice, conjunto de conocimientos, ¿verdad? Que tenemos, que Dios nos da a nosotros sobre la ciencia. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? También se encuentra en 2 Corintios capítulo 8, versículo 7, ¿verdad? Por tanto, como en todo, abundéis en fe, palabra y en ciencia. Eso dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque está en este escenario, como dije ahorita, escenario de la ciencia, que lo puede buscar el escenario, ¿verdad? Que se encuentra el mismo escenario que dije ahorita en página 243.
Pero ahora se encuentra también en la palabra del Señor, la palabra ciencia que Dios da. Búsquela, toda, siempre, en nombre del Señor. Y aún cuando buscamos en Éxodo, capítulo 31, versículo 1 al 5, Dios habló con Moisés diciendo, yo he llamado por nombre a Besaleel y yo lo he llenado del Espíritu de Dios, dice, en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseño. Dios coge hombres y mujeres para inventar diseño, especialmente si son cristianos. Dios le da esa sabiduría. Usted sabe que hay gente que van allá a las estrellas, a la luna, diferentes sitios allá. Yo digo las estrellas allá en la oscuridad del espacio. Y son gente cristiana que de allá arriba dicen los textos, hablan del Señor de allá arriba, porque Dios mismo fue el que le dio este conocimiento, ¿verdad?, de la ciencia. Saben cómo hacer las cosas. La mayor parte de la gente que ha inventado cosas, hermano, son cristianos, porque Dios es que da ese conocimiento. Lo digo yo, como digo siempre, lo digo yo, no, lo dice la palabra del Señor. Éxodo 31, 1 al 5. Y muchos más. Usted puede buscar. Yo siempre digo una cosa. Si usted va a estudiar la palabra del Señor, no necesita muchos libros. Necesita más que 3 o 4 libros nada más. Cuando yo empecé, yo leía libros, a toda clase de libros cristianos. Y me daba cuenta que me estaba confundiendo más, porque cada cual tiene su propia opinión. Por eso es que yo ahora hablo directamente de la palabra de Dios. No hablo otra cosa, directamente de la palabra del Señor. Y cuando yo leía el libro, y veía que uno tenía una opinión y otro tenía otra opinión. Uno decía otra cosa. Yo dije, no, de ahora para adelante voy a hablar de la Biblia. Busqué la Biblia, diccionario bíblico, la concordancia y el compendio manual. That's it. Como 3 o 4 libros. No necesita más libros. Esos 3 o 4 libros le ayudan a usted. No tiene que conseguir que si mira que fulano, que escribió un libro de esto y lo otro, que aquel dijo que la iglesia no se va, y el otro dice que la iglesia se va, y el otro dice que no va a haber tribulación, el otro dice que va a haber tribulación, el otro dice que no hay 9 dones nada, que lo que hay son 6 dones nada. Tantas cosas, tanto disparate. No se deje llevar por los libros, déjese llevar por la palabra de Dios. Como dice la Biblia, ¿verdad? Eso que nosotros tenemos que hacer, dejarnos llevar por la palabra del Señor. La ciencia penetra en el conocimiento de las cosas divinas cuando Dios lo da. Escucha, ahora un diccionario bíblico, cualquier diccionario bíblico que usted tenga, diccionario bíblico, todos son lo mismo. La ciencia penetra en el conocimiento de las cosas divinas, mientras la sabiduría, la habilidad de cristiano de acercarse a los principios que constituyen su fundamento. Entonces sí que la sabiduría y la ciencia es casi lo mismo. Sabiduría, cuando se acerca más al Señor y más busca de Dios, más sabiduría Dios le da. Y la ciencia es algo mucho más divino. Tenemos que saber eso. ¿Dónde se encuentra eso? Podemos buscar en la 1 Timoteo 6:20, porque explica algo diferente. Yo le dije ahorita que está la ciencia verdadera, la ciencia de Dios, está también la ciencia falsa. Búsquese ese texto, te dice la ciencia falsa. 1 Timoteo 6:20. No se olvide. Entonces nosotros seguimos hablando y predicando de los dones del Espíritu de Dios. ¿Por qué hablamos de la ciencia falsa? Ustedes saben que la ciencia dice que el hombre salió del mono. Es imposible. Es imposible porque primeramente el mono sigue siendo mono y el hombre sigue siendo hombre. A mi creencia, yo creo que si el hombre hubiera sido del mono, el mono hubiera desaparecido y tuviera más que el hombre nada más. Porque esa ha sido siempre la causa de todas las cosas. Pero no solamente queda ahí, sino también dice también que Dios no hizo el sol, las estrellas, la luna, sino que hubo una explosión grande al principio del principio, y de esa explosión le llaman ellos The Big Bang. Búsqueselo para que usted vea, The Big Bang. Esa explosión vino, hizo las estrellas, hizo la luna, hizo el mundo, hizo tantas cosas. Por eso habla de la ciencia falsa también, pero está la ciencia de Dios, cuando Dios usa a uno grandemente
en diferentes cosas. Ahora tenemos discernimiento de espíritu. ¿Qué es discernimiento de espíritu? Cuando uno puede discernir el espíritu de alguien. O sea, el espíritu da testimonio a vuestro espíritu de que nosotros seamos hijos de Dios. Entonces, Jesús ahora mismo, en Juan capítulo 1, versículos 47 a 50, vio a Natanael debajo de la higuera antes que lo presentaran a él. Cuando le dijera, mira, este es Natanael, no, yo te vi ya debajo de la higuera. ¡Wow! ¿Cómo así? Porque tenía don de discernimiento, discernía, hacía las cosas, sabía ya el Señor. Jesús sabía lo que había en el hombre aún antes de ellos decírselo. Juan 2, 24 y 25. Porque Dios sabe todas las cosas. Entonces ese don Dios nos dio a nosotros. Ahora mismo en el tiempo de Eliseo, lo acontecido de criado Naamán y Eliseo. Ese fue como la Biblia y quería coger los chavos que Eliseo no quiso de Naamán. Entonces le dijo, no, fue que me lo dieron, que esto lo otro. Empezó una tontería allí, disparate y mentira. Y le ¿sabe qué? Yo no estaba ahí. Por la mentira que me metiste, ahora la lepra que tenía Naamán, ahora la va a tener tú en tu cuerpo. Eso se encuentra en Segunda de Reyes 5, capítulo 5, versículos 20 al 27. Son cosas que uno ve y sabe. Nosotros podemos discernir. Ahora mismo los pastores deben tratar de tener ese don, de pedirle a Dios ese don de discernimiento. Porque muchos pastores, no todos, muchos pastores están dejando llevar con que el evangelista tiene credenciales, que vino con credenciales, una credencial internacional, una credencial tremenda. Y también el evangelista habló con palabras terribles, palabras buenas, palabras bonitas, palabras que nadie tiene. Sean ya por eso. Pero ¿por qué no te haya por discernimiento del espíritu? Como antes, en los principios, aun cuando yo empecé. No, ahora sientan a uno y no le dan parte a uno. ¿Sabe por qué? Porque no saben discernir entre uno y otro. Y le dan un saludo nada más. Mano, te un saludo, Dios lo bendiga. Antes no. Antes uno entraba. Decía, yo sentí por el espíritu que tú predicaras en el día de hoy. Eso me pasó a mí hace 2 semanas atrás. Y cuando el pastor me vio al rato, dijo, yo he sentido por el espíritu que él es un siervo de Dios y él va a predicar en esta tarde. Y yo prediqué en ese lugar. Y pastores, hagan eso, porque ustedes han metido muchos falsos profetas en los púlpitos, muchos predicadores embusteros y falsos en los púlpitos. Ustedes han metido en los púlpitos que no conocen al Dios verdadero, que todavía tienen espíritus malignos dentro de ellos, y simplemente porque brincan y saltan, o hablan lengua, o corren por la iglesia, o hablan bonito, rápidamente usted los deja en la iglesia, le da campaña y todo. Y no saben, el espíritu de discernimiento no le da eso para usted saber que ese hombre está mal. Yo fui a una iglesia muchos años atrás. Es más, voy a decir dónde, en Puerto Rico, no voy a decir el lugar, en Puerto Rico. Y el pastor le dio parte a este y destruyó la iglesia, porque el pastor lo dejó que predicara y todo, hasta se hizo miembro allí ayudando al pastor y abusó de muchachos. Pastor, use el don de discernimiento, no te deje llevar por credenciales, ni porque sabe mucho, ni porque habla bonito. No, que el Espíritu Santo de Dios a usted lo mueva y diga, no, esto es un siervo de Dios. O no, este no me va a dar a mí predicación ni nada, porque este yo siento que no es de Dios. Y si no sabe uno a otro, llévelo a la oficina. No le dé un saludo y atrás, llévelo a la oficina, que puede ser, usted no tiene discernimiento, puede ser que sea un siervo de Dios. Y como no tiene discernimiento, llévelo a la oficina y habla con él y le pregunta unas cuantas preguntas como yo he hecho. Yo fui pastor por mucho tiempo y evangelista por mucho tiempo. Así, yo llevo ya el otro año cumplo 50 años en ministerio, hermanos. Yo sé lo que estoy hablando. Deje que Dios le dé ese don de discernimiento de espíritu. Y si, como dijo ahorita, no sabe, llevo a la oficina y habla con él. Ahora está la fe. La Biblia dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a ver la fe. Vamos a ver Elías y los profetas de Baal. La fe que tenía Elías tan terrible que le dijo
a los profetas de Baal, vente, hagan tu sacrificio de fuego ahí. Y prendieron un fuego ellos, un altar, y empezaron a clamar a Baal y a Baal y a Baal. Se encuentra en Primera de Reyes 18, 33, 38. Y tuvieron casi toda la tarde, toda la mañana haciendo lo que tenían que hacer, no hicieron nada. Y vino Elías y dijo, hagan altar, ponga ahí 12 piedras conforme a las piedras de las 12 tribus. Y papá, y habló. Entonces puso la leña y dijo, ahora, no pongan fuego, yo no voy a prender eso. ¿Qué usted hace? Ponen agua, échale agua al altar. Le echaron agua, echan más agua todavía. Lo llenaron de agua. Y cuando Elías empezó a orar y a clamar al Señor con esa fe, mira, vino del cielo fuego y quemó el holocausto. Se lamió la agua y destruyó todo ahí, se quemó todo. Y dijeron, verdaderamente el Dios de él es un Dios poderoso. Eso es la fe. La fe, uno tiene que tener fe. El pastor es otra cosa, debe tener fe. Yo he levantado unas cuantas obras y las obras que he levantado, yo creo que todas me las han dado. Todas me las han dado. De las que no me han dado bien barata. Y ha ido por fe a diferentes sitios, a Centro y Suramérica, sin dinero, sin nada. Por fe orar por la gente y son sanos por el poder del Santo. He puesto la fe que no me la ha dado. Es como el cojo de la hermosa. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 a 10, que siempre estaba pidiendo limosna. Vino Pedro y Juan. Usted dirá, pues está en la sanidad también, pero hay que usar la fe para sanidad. Y le dijo, mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó y andó y glorificó al Señor. Hechos 3, versículo 1 al 10. Lo digo otra vez. Y el texto que dijo ahorita, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. No se olvide. Tiene que tener fe para agradar a Dios. Dice fe. ¿Sabe por qué fe? Porque nosotros no vemos a Dios. Y fue porque nosotros no estábamos ahí 2000 años atrás para ver a Cristo. No lo vimos, pero creemos por fe de la palabra que se quedó escrita, que Cristo sí andó por la tierra. Cristo vino y murió por mis pecados, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es divino, que Cristo es parte del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por fe todo eso, y por fe yo sé que voy para el cielo. Y por fe, yo sé que Él me lavó con su sangre. Y por fe, yo sé que me viene a buscar algún día a nosotros, a ir para el cielo en el día cuando el Señor diga, sube acá, allá en el rapto. Eso es la fe. Mantenga la fe. Porque la única forma que usted puede agradar a Dios diciendo, yo sé que Dios, Cristo, me ha salvado por fe. Ahora milagros. El hacer milagros. Y hacía Dios milagros extraordinarios. Por las manos de Pablo. Dice, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantares del cuerpo que es de Pablo, y los enfermos, y las enfermedades de todo que estaban enfermos, y los espíritus salían, los enfermos, con solamente paño, llevar paño nada más. Eso se encuentra en Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12. Busca, usted vea. Esos son los milagros. Los milagros y las sanidades son diferentes. Ahorita vamos a hablar de sanidades. ¿Por qué el milagro es diferente? Milagros son cosas que, aunque usted no esté ahí, el milagro se hace. O sea, había un evangelista que se llamaba Francisco Orizaba, muchos años atrás, que Dios lo usaba grandemente. Y cuando él se iba de la campaña, la gente llegaban tarde donde él pisaba, el terreno que él pisaba, el lugar que él pisaba. Ahí la gente se echaba la tierra encima y eran sanados por el poder de Dios. Esos son milagros. Milagro es que le creció un dedo, un dedo que tenía cortado y el dedo le creció ahí mismo. Un milagro que aparecen las cosas. Todas esas cosas yo lo creo. Yo creo eso y mucho más. Porque yo lo he visto. En mi ministerio, yo he orado por 2 muertos y se han levantado. En el nombre del Señor, muertos. Recuerdo una vez que cuando yo pastoreaba muchos años atrás, en el templo, como dije ahorita, en el templo de la Hermosa, yo tenía un templo que se llama La Hermosa, y yo estaba dirigiendo y
y hablando y cantando. Cuando vinieron de mí, dijeron, pastor, atrás un hombre entró, asfixiado y eso, y está muerto. Y ¿cómo que está muerto? Está muerto. Y yo fui hacia el pasillo y fui donde él, y lo tocamos, y el hombre no se meneaba, y estaba frío, y un hermano me dijo, hermano, déjelo. Ya yo llamé a la ambulancia, ya llamé a la ambulancia, fui a la esquina, porque por ese tiempo no había celular. Fui a la esquina y busqué un teléfono, y fui al teléfono, y llamé a la ambulancia, venía de camino, y la ambulancia venía de camino, yo lo oía. Y el hombre en vez de tocaba y lo meneaba y todo, y nada, estaba muerto, muerto. Entonces ya el hombre, el hermano, había dicho que el hermano estaba muerto. Y yo, hermano, vamos a orar por él, para que Dios le dé la vida. Y hermano, déjelo tranquilo, él está muerto, por favor, ya ambulancia. Hermano, el que no tenga fe, se vaya para adentro. Y yo vine a orar por él en el nombre de Jesús. Señor, que este señor, yo no lo conocía a él. Ahora mismo vuelve el alma y el espíritu otra vez en el nombre de Jesús. Y el hombre respiró hondo y revivió. ¿Por qué yo sé que estaba muerto? Porque me dijo, yo me iba para lejos, en las tinieblas. Y una voz me dijo, vuelve atrás, otra vez a tu cuerpo. Y rápidamente volví al cuerpo. Y cuando la ambulancia vino, dijo, where's the dead man? Yo le dije, there he is. Y él estaba hablando y todo. Ah, usted no puede hacer eso. Y dije, este hombre no estaba respirando, este hombre está muerto. Y yo le dije, yeah, I was. Y le explicó, le dijo, y se fueron. No creyeron. Y antes de eso, oré también por un niño, también. Y tantas cosas más. Y he visto milagros y maravillas, milagros tremendos. Gente que llevan paños, milagros. Gente que botan aceite por las manos. En un tiempo yo botaba aceite por las manos. Hace tiempo no estoy ministrando en esa forma. Pero botaba aceite por las manos, por la cabeza. La gente la han sanado por el poder de Dios. Se llevaban aceite para sus hogares. Yo creo en eso. Yo creo que sí, que hay trique también. Que hay gente que hacen trique. Y no son aceites de verdad. Como hacen trique con el vino, hacen trique con el oro y todo eso. Pero hay muchas cosas que son verdad, hermanos, son verdad. Y otras son mentiras para engañar a la gente. Esos son los milagros creativos, milagros tremendos, milagros, algo terrible. Dios, un milagro me dio una iglesia que costaba miles y miles de dólares. Me la dio $1. Y una iglesia grande. Ahora vienen sanidades. Esto es cuando tú oras por los enfermos. Alguien está enfermo, tú vas orando por él en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, se lo han perdonado. Dios sana a los enfermos. Y la gente escuchaba atentamente. Dice los Hechos, capítulo 8, versículo 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las sanidades que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados por el poder de Dios. Hechos, capítulo 8, versículos 6, 7 y 8. Vemos lo que la Biblia dice. Sanidades, todavía sanidad. Yo oro por muchas personas, se han sanado. Gente se ha sanado por montones. ¿Ha visto la campaña de Gigi Ávila? ¿Ha visto la campaña de tantos evangelistas que oran por los enfermos? Ustedes han visto sanidades. Y estoy más que seguro que muchos de ustedes han sido sanados por el poder de Dios. Dios sana. Dios me ha sanado a mí muchas veces. Cuando los doctores no pueden, Dios puede hacerlo. Cuando los doctores dicen que no, Dios dice que sí. Cuando el científico termina, Dios empieza. Siempre digo eso. Porque hay muchos siervos de Dios que Dios usa en verdad. En verdad. Lo digo otra vez. Hay mentirosos. Y hay gente que lo que quieren son dinero y quieren fama. Pero hay gente todavía humilde que son cristianos de verdad. No digo pentecostales, digo cristianos de verdad. Porque hay cristianos de verdad en las religiones o las iglesias que aman a Cristo de verdad. Y esta gente Dios los usa en gran manera. Y usted ha sido sanado por el poder de Dios, yo también y mucho. Yo he visto paralíticos, ciegos, sordos, mudos, ser sanos por el poder de Dios en diferentes campañas. Se voy a explicar todas las cosas, todas las sanidades que han habido. No termino en el día de hoy. Ahora bien, la profecía. Profecía es un don también. Todo esto es un don. Profecía. Dice la Biblia que había un profeta llamado Agabo, y les profetizó a Pablo. Tomó el cinto de Pablo y atándose él,
los pies y las manos, él mismo le dijo: ¿a quién pertenece este cinto? Así dice el Espíritu Santo de Dios. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón con quien este cinto pertenece, y lo entregarán a las manos de los gentiles. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Y si leen la historia de Pablo, esto se cumple, y leen el capítulo completo. Se cumple esto, lo que dijo, se cumple. Cuando alguien dice una profecía en su vida, se cumple. Y es el Espíritu de Dios. Yo he visto muchos que profetizan y dicen: yo soy Dios, yo soy Dios. No diga eso. Diga: así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Espíritu Santo. No te pongan en el lugar de Dios. Cuando yo oigo a alguien decir: yo soy Dios, y así dice Dios, yo ni lo oigo. Ese es mi modo de ser, porque siempre la Biblia dice: así dice el Espíritu, así dice el Señor, así dijo Dios. Y así mismo dice en la palabra del Señor, los hechos. Aquí lo dice. Dice Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11, lo dice. Dice que él dijo, y dice el Espíritu Santo, ¿ves? Y dice, no fue él, dice el Espíritu Santo. Y cuando la profecía se cumple, como se cumplió aquí en estos capítulos de los Hechos, también se cumple cuando un varón viene a su iglesia y da una profecía, se cumple. Pero las profecías de ahora son siempre los mismos. Usted va a ser un pastor, usted va a ser una pastora, usted va a ser evangelista. Dios tiene algo grande para usted. Esta iglesia se va a llenar. Esos son la gente, los profetas que vienen ahora. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Le dijeron a un pastor un cuantos años atrás, yo creo que 14 o 15, pues dijeron: el año que viene Dios te va a sacar de aquí, tú vas a tener una iglesia grande. Todavía está en la misma iglesia, todavía está en la misma iglesia. Yo soy ese pastor, no lo invito más. Mira bien los profetas que inviten. Es porque hablan bueno. Porque le dijo a la hermana que la hermana se va a casar otra vez y se casó. Eso sabe cualquiera. Esas son cosas ya más o menos inventadas. No, que sean profecías de verdad, profecías que se cumplan. Que sea el mismo Dios que hable. No hable uno, bueno. Entonces, por eso la Biblia dice, primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, no menospreciáis las profecías, pero yo digo, si vienen de Dios. Porque todas las profecías no vienen de Dios, hermano. Todas las profecías no vienen de Dios. Las profecías tienen que venir de Dios. Ahora, género de lengua. Género de lengua es que Dios lo usa a usted en hablar en lengua, y hablar como un evangelista. El hermano Chamba, quizás usted lo ha oído. Ya se fue con el Señor, fue a África un día, y esperando al intérprete que viniera a interpretar, no venía. Y ese se fue al frente, le di que canta, dir algo, y ese fue al frente. Y él no sabía africano, y el Espíritu Santo lo cogió y empezó a hablar en otras lenguas. Y hablar en otras lenguas, y andar para allí para acá hablar otras lenguas, y los ojos cerrados, abría los ojos y hablaba lengua. Y cuando en una vio la gente, los africanos venían al frente a aceptar a Cristo. Entonces, cuando terminó, el intérprete había llegado y dijo: ¿por qué usted me llamó a mí para interpretar? Usted sabe mejor la lengua esta que yo, mejor lo sabe. Y así pasó. Y eso sigue pasando en estos días. Género de lengua. Por eso los Hechos, usted se busca los Hechos, capítulo 2, versículos 4 al 8, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Sabemos que allá había diferentes personas que hablaban diferentes lenguajes, y cada uno lo oían en su propio lenguaje, en su propia lengua. Decía: wow, ¿qué es esto? Yo estoy escuchando a esta gente predicar y hablar en el lenguaje mío. Y el otro decía: yo lo oigo en el lenguaje mío. El otro decía: yo lo oigo en el lenguaje mío. Yo lo usaba en diferentes lenguajes, como dije ahorita del hermano Chambak. Así sucede. Esas son las cosas. Género de lengua. Género de lengua. Y también está la lengua cuando uno va a un sitio y no sabe, y Dios le habla a través de una persona. Y uno dice: yo no sé ese lenguaje, pero Dios me usó hablando a esa persona sin saber ese lenguaje. También está 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, que también están las lenguas angélicas. ¿Verdad? Uno dice: pero ¿qué es eso? Habla lenguaje de los ángeles, Cuando Dios quiere hablarle a alguien, especialmente a alguien en la iglesia, no quiere que nadie escuche, uno empieza a hablar en otras lenguas, y las personas que lo oyen
Y escuche bien, y quizás especialmente lo que no son de la iglesia llena del Espíritu Santo, lo oyen y no entienden lo que dice. Pero entonces, no entiende lo que dice, pero una persona entiende lo que dice. Eso pasó conmigo y mi cuñado muchos años atrás. Yo estaba empezando una iglesia en el Bema de mi casa y estaba predicando y el Señor me usó en lengua. Empecé a hablar en lengua que yo no sabía, no entendía y nadie más. Pero mi cuñado, él puede decirlo, se llama Felipe Colón. Se recuerda de eso. Él entendía lo que decía y sabía lo que Dios le hablaba y nadie sabía nada. Estos son milagros de Dios, milagros del Señor. Y usted dirá, pero ¿qué es eso? La Biblia habla de eso. Sí, la Biblia habla de eso en 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no las habla a los hombres, sino a Dios, ¿ves? Sino a Dios. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ves? Nadie lo entiende más que Dios y quizá la persona que está ahí. Pero uno ora para que Dios le dé interpretación también. Si la persona nadie lo entendió, entonces uno da la interpretación lo mismo. Si uno ora al Señor para que le dé la misma interpretación. Esos son género de lengua. Entonces está interpretación de lengua. Porque ahí viene. Hay interpretación de lengua de la que dice también que es que interpreta la lengua. Otra vez yo digo 1 Corintios 14, 13. Porque ¿qué sucede si yo hablo en lengua y nadie me entiende? A donde quiera que voy hablo en lengua y nadie me entiende. Un día yo fui a una iglesia y no critico porque no sé lo que pasó. Y una persona, no recuerdo si era pastor sí o no, empezó a predicar en lengua nada más, en lengua. Y a la gente alababa al Señor y todo. Y al último dijo, hermano, Dios habló. Dios habló, aquí fue el mensaje, hablando en lengua como 15 o 20 minutos. Nadie entendió, todo el mundo se fue vacío. Él hubiera dejado, entonces hubiera interpretado él mismo lo que él habló, para que la gente supiera lo que había hablado. Porque así me gustaría a mí. Hablan lengua, ok, 2 minutos. Pero entonces, si hay un intérprete, que alguien interprete las lenguas, para ver lo que Dios quiere decir. Pero no esté hablando 15, 20 minutos en lengua, y brincando, saltando en lengua. Y pues digo, ya Dios habló. Y estoy seguro que la gente se fueron, mucha gente se fueron y dijeron, justo estuvo bueno, pero yo no sé lo que Dios me habló, a mí no Dios me habló y a ti tampoco, ¿eh? Entonces uno tiene que pedir interpretación, como dijo ahorita, interpretación. Lo digo otra vez, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿ves? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida oración para poder interpretar la lengua. Uno hace eso. Uno hace eso. Interpretación de lengua. Dios pida al Señor que Dios le ayude, que Dios le dé esa interpretación para interpretar las lenguas. Nadie sabe lo que habla, sino Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mire, este estudio es mucho más profundo, tiene mucho más cosas que hablar. Perdona si no las pude hablar todas, ¿verdad? En mi iglesia, pues no tengo iglesia ahora. Cuando me tenía iglesia me hacían preguntas y eso, yo le contestaba y buscaba en la Biblia. No puedo porque no sé, usted no me está haciendo preguntas y yo hablo lo que más o menos crea que tengo que hablar. Así, perdone si ahora el Señor que entienda mejor, lea la Biblia, busque el Señor. Así, Dios le bendiga, Dios le guarde y que el Señor siempre esté con usted. Pues una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, mira a la persona allá afuera, Señor, que busque una iglesia donde el Espíritu Santo se manifieste, donde, Señor, busquen el antiguo camino, Dios mío, que busquen, Dios mío, donde se manifiesta la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima, hermano. Dios le bendiga y Dios le guarde.